7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y buscando la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el doctor Jorge Benavides, hoy decano en el IAEN, y el doctor Javier Palacios, jurista y constitucionalista. Les invitamos al menos dos temas que queremos abordar. El primero, relacionado con la consulta popular que el presidente ha planteado a la Corte Constitucional con dos pliegos de preguntas. Ha habido una respuesta inicial de la Corte. Es bueno desarrollar ese contenido por un lado, y por otro también queremos aprovechar para hablar de la renovación de la Corte Nacional de Justicia y la elección de su presidente o presidenta. El doctor Jorge Benavides, ¿cómo afrontar esta consulta popular? Hay una respuesta inicial de la Corte Constitucional. Estos dos pliegos de preguntas que fueran enviadas y que en unos casos han sido admitidas, en otros no lo han sido. Muy buen día, doctor Benavides. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también al colega Abad Palacios, gran constitucionalista. Un gusto ciertamente estar aquí en esta mesa de diálogo, y un saludo también para las personas que siguen esta entrevista. En efecto, se trata de una iniciativa del presidente de la República que pone a consideración de la Corte Constitucional esta fase previa de control para que califique la constitucionalidad de las preguntas. De este universo de 19 preguntas, como es bien sabido, han aprobado 10, y técnicamente diríamos que realmente las 6 de consulta popular, porque el resto, las 4 que suponen una enmienda constitucional, tendrán que pasar un segundo filtro para ver ya lo que son los anexos, el cuestionario y la pregunta como tal. De modo general, para que las personas que nos escuchan, lo que se busca en esta fase de control es garantizar la libertad de los electores y obviamente que lo que se pregunta sea conforme a la Constitución. En ese sentido, digamos, de este conjunto de paquete de modificaciones constitucionales, las que suponen plebiscito más que nada sería, digamos, un ámbito de legitimidad para que estas decisiones luego sean canalizadas por medio de la Asamblea Nacional y haga los cambios principalmente legales que corresponda, y luego ya lo que son modificaciones constitucionales en su conjunto creo que son importantes porque por un lado promueven algo que es importante, como el tema de los arbitrajes comerciales como mecanismo de resolución de disputas en materia de inversión, una disposición que creo que en gran medida, cuando fue integrada a la Constitución como actualmente existe, se trató más de aspectos ideológicos más que de aspectos que son claros, digamos, en relaciones internacionales y en materia de inversiones. Por otro lado, también el tema del trabajo por horas va a significar un aliciente importante, obviamente reconociendo, como señala la Corte Constitucional, el respeto de los derechos y demás, una suerte de dinamismo a la economía nacional, y los jueces especializados en materia constitucional, y también lo que tenga que ver con la extradición de ecuatorianos. En su conjunto creo que esos 4 temas de enmienda constitucional son importantes de cara, por un lado, como señalábamos, al tema de la reactivación económica, en el otro lado el tema del combate igual a la inseguridad, a la corrupción y demás, y el tema de los jueces especializados. Hay solo un pequeño comentario. Si bien desde la perspectiva y formación que tenemos con Javier, creemos que es plausible esta iniciativa, en el ámbito personal, también quiero señalar que esto supondrá también afectación económica. O sea, el Estado constitucional, para que funcione, para que camine, necesita de recursos, y estamos hablando de la existencia de judicaturas especializadas en 221 cantones, más la creación ya de las salas especializadas en Corte Provincial. Entonces, para ello, incluso como señala la Constitución y el Código Orgánico de Finanzas Públicas, en su momento la Corte Constitucional solicitará los dictámenes al Ministerio de Economía y Finanzas correspondientes, porque la creación de estas judicaturas, que desde el aspecto sustantivo es plausible, es importante, es bueno para el Ecuador, supondrá también el crecimiento de los funcionarios judiciales, y con lo cual habrá una afectación presupuestaria, y tomando en consideración, por ejemplo, yendo un poquito más allá, que no se tendrá los recursos que se requiere del ITT, ciertamente ponen en una situación compleja la situación fiscal en su conjunto. Entonces hay que ir analizando, hay que ir viendo, y que se tomen las decisiones más adecuadas para que funcione bien la institucionalidad en el Ecuador. Un primer comentario, bienvenido al doctor Javier Palacios, constitucionalista. Sobre estos temas que ha abordado el doctor Jorge Benavides, temas de reforma constitucional, el tema de los arbitrajes internacionales, el trabajo por horas, también la extradición de ecuatorianos,
que fue malograda el año pasado en una consulta popular. ¿Cómo viabilizar y permitir que esto redunde en el desarrollo del país? Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con el doctor Benavides y un gusto compartir con su audiencia. A ver, en el tema de la consulta popular, bueno, hay dos medidas, ¿no? La una es plebiscitaria y la otra es un tema constitucional, una modificación constitucional, en el cual solo hemos tenido un primer acercamiento, porque solo se ha dicho qué preguntas pueden canalizarse a través de una enmienda constitucional. Ahora corresponde la segunda fase, que hará la Corte Constitucional, que es el control material y de los considerandos y la pregunta como tal para ver si pasa este filtro. En cuanto al plebiscito, que estas sí ya tienen un pronunciamiento de viabilidad y que el CNE debería llamar a un referéndum, a un pronunciamiento popular, creo que aquí, y concuerdo con lo que señalaba el doctor Benavides, hay preguntas importantes. Ciertamente estas preguntas también implican una erogación de recursos por parte del Estado, y aquí viene un tema importante, porque en el tema puntual, por ejemplo, de los jueces especializados en materia constitucional, se requiere gran presupuesto. Recordemos que actualmente la justicia ya tiene un déficit de funcionarios judiciales, jurisdiccionales en particular, y el tema del presupuesto de la justicia es algo problemático ya desde hace varios años atrás. Y en el tema de los jueces especializados, además, hay otro tema que veamos cómo se canalizaría en caso de que la Corte igual dé la aprobación para la enmienda constitucional de los jueces especializados en materia constitucional, y es que hay cantones en los que existe solo un juez, que es un juez multicompetente. Entonces, en dicho escenario deberíamos tener un juez multicompetente para las materias no constitucionales y además un juez específico para la materia constitucional, que aquí también viene un tema de carga procesal, y es cuánto en ese cantón puede existir para que se justifique la necesidad de un juez en materia constitucional. Creo que en las salas especializadas de las Cortes Provinciales es algo diferente, porque ahí se acumula el trabajo de todas las provincias. Existen otras preguntas que son muy importantes. Creo que el tema laboral va a dar un aliciente al sector productivo. La Corte es clara en que esto no afecta a los contratos ya celebrados ni los derechos adquiridos, que creo que además en buena medida el anterior gobierno inclusive peleaba por aquello en las reformas de la Asamblea, pero lamentablemente no se le dio paso. Y finalmente, en otro tema que creo que es importante, es el tema de la extradición, y también eliminar esto del régimen semiabierto de ciertos beneficios penitenciarios para las personas que cumplen ciertos delitos, en los que ya se les permite cumplir todo el régimen dentro de los centros penitenciarios y que no puedan salir. Porque esto es importante, Miguel, porque en los últimos años se abusó del régimen semiabierto. ¿Para qué? Para buscar que las personas por cualquier tipo de delito salgan de la cárcel a través de habeas corpus, muchas veces mal logrados en cantones recónditos del país, y de esta forma salían de las prisiones, y muchas veces... Aun cuando no terminen la condena. Aun cuando no terminen la condena, y ya no les veíamos, inclusive un caso puntual. Hoy, de aprobarse esta reforma, tendrán que quedarse hasta el último día de la condena en la cárcel. Así es. De aprobarse este plebiscito, tendría que mandar primero el presidente una reforma a la Asamblea para que se discuta, pero el fin de esta pregunta es que permanezcan en prisión y ya no tengan este beneficio penitenciario. Vuelvo con el doctor Jorge Benavides. Una de las inquietudes en el país es, vivimos un conflicto armado interno, como señalar el decreto ejecutivo 111 del presidente de la República. Estamos en estado de excepción. Esto se extenderá hasta el 8 de marzo, 60 días. Hay la posibilidad constitucionalmente de extender 30 días más. Pero ¿cómo permitir que esta acción de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, sea casi permanente? Porque estamos en un conflicto armado interno que no va a terminar con un estado de excepción, con los 60 días o los 30 días adicionales. ¿Cómo lograr con estas reformas que se permita Fuerzas Armadas, si el espíritu es facilitar este combate al terrorismo? Creo que un punto importante respecto a su pregunta, Miguel, es la fase que supone ya el referéndum respecto a una iniciativa que tuvo el presidente Lasso en su momento para que las Fuerzas Armadas puedan, de manera coordinada y complementaria con la Policía Nacional, realizar actividades de control interno, sin necesidad de que exista un estado de excepción. En ese sentido, entonces, es un esfuerzo importante que en su momento se llevó a cabo por el entonces mandatario, que tuvo el proceso de discusión en sede legislativa, hubo los 2 votos, los 2 debates, fue aprobado debidamente, y este rato ya es un proceso ya de ratificación por parte de la ciudadanía, que para que entre en vigor se aprovechará esta consulta popular para preguntar también eso, necesita de la mayoría absoluta de votos válidos. Eso permitiría, por un lado, que conjuntamente con la policía, las Fuerzas Armadas, sin necesidad de que exista un estado de excepción, reitero,
puedan colaborar en tareas de orden interno de manera complementaria, coordinada. Y de manera permanente. Y de manera permanente. Entonces, más estas modificaciones que supongan el tema de la extradición, estos temas del plebiscito que supongan también temas de seguridad, de control, por ejemplo, de los perímetros que están de ingreso a las cárceles de manera permanente, que las Fuerzas Armadas puedan hacer control de armas y municiones, son medidas que en su conjunto darán buenos resultados, pero como usted advierte de manera inteligente, Miguel, no necesariamente en este proceso corto que supone un estado de excepción, aunque hubiese una renovación de 30 días adicionales hasta 90 días, se va a corregir un problema de tipo estructural. En su momento incluso hemos escuchado distintas voces que conjuntamente con las reformas legales, con el apoyo que se dé por supuesto a los cuerpos de seguridad en materia de control en contra de la delincuencia, del crimen organizado y demás, tienen que ir también medidas de tipo social, también para que puedan de esta manera alejar a las personas de escasos recursos de este conflicto que supone cómo van reclutando a las gentes que están en estos espacios más modestos de la sociedad. Entonces tienen que ser un conjunto de medidas, pero sin lugar a dudas son plausibles todas estas iniciativas que caminen de cara a manejar de mejor manera lo que actualmente existe como un problema muy serio que tiene el Ecuador en materia de seguridad. Doctor Javier Palacios, este tema sobre la acción permanente de Fuerzas Armadas combinado con la policía para enfrentar, esto no va a terminar, este conflicto armado interno que declarara el Ejecutivo, no va a terminar con un estado de excepción incluso con los 30 días más. A ver, creo que la pregunta de que el control sea permanente y tomando igual las palabras de la Corte, en el ordenamiento jurídico ya se prevé la posibilidad de que actúen. La Corte lo que dice y cuál es la distinción es que la norma decía podrá, y aquí el presidente lo que sugiere es que sea de manera permanente. Ese es el cambio que la Corte ve. Que no sea discrecional, el podrá, sino deberá. Deberá, y que sea durante todo el tiempo. Esto es importante porque recordemos que la Corte Constitucional vino llamando la atención a los distintos mandatarios en el que no podíamos utilizar los estados de excepción para ya solventar problemas que en el Ecuador lamentablemente se convirtieron en ordinarios, que es el tema de la seguridad en las cárceles y en el perímetro ecuatoriano. Creo que esta pregunta va a ayudar a eso, va a ayudar a que no utilicemos un estado de excepción para movilizar a las fuerzas y que exista un control permanente y que esto coadyuve para la seguridad de todos los ecuatorianos. Doctor Palacios, en ese sentido, el viabilizar en una consulta popular es este refuerzo en la actuación de Fuerzas Armadas facilitará en todo momento que se pueda combatir al narcotráfico, al terrorismo, como está establecido en el decreto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y ya vienen más medidas de gobierno, ¿no? Ya de viabilizarse o de aprobarse la consulta popular y que existe esta reforma en el ordenamiento jurídico. Lo que va a ocurrir es que ya el presidente tiene medidas de gobierno ordinarias y no va a tener que recurrir a excepciones. El estado de excepción, valga la redundancia, permite medidas excepcionales en un periodo determinado. Esto le va a permitir que en el periodo ordinario de gobierno adopte medidas que permitan el control. Y aquí es importante, Miguel, señalar que la mayoría de las preguntas de carácter plebiscitario están acompañadas a que el presidente presente una reforma legislativa puntual a la Asamblea. Entonces, en caso de ser aprobado la consulta popular de parte de los ecuatorianos, aquí vendrá un segundo camino o un segundo paso, que es que la Asamblea Nacional discuta, porque la Asamblea tiene amplias facultades para debatir el texto que envíe el presidente de la República e inclusive, eventualmente, el texto que apruebe la Asamblea Nacional es sujeto de control constitucional por parte de la Corte e inclusive el propio presidente, en caso de no estar de acuerdo, puede objetarlo o por conveniencia o objetar por constitucionalidad a la Corte. Expresamente la Corte resalta esto en su dictamen. Ahora, esto es importante que usted dice, doctor Palacios, porque, déjeme decirle, no hay confianza en la Asamblea Nacional. Vea usted, con gran pompa, cuando se aprobó años atrás la ley de extinción de dominio, simplemente se puso que para la extinción del dominio tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada, y esto puede pasar años. ¿Cómo viabilizar lo que está planteando el Ejecutivo que sea mucho más ágil esto? En el tema de la ley de extinción de dominio, yo entendía el motivo de la pregunta que planteaba realizar el presidente Noboa. Creo yo que el origen del problema está en la ley de extinción de dominio. ¿Y por qué? En su momento en la Asamblea se debatía cuál es el origen de esta acción, que en mi criterio es una acción civil autónoma al proceso penal. Lamentablemente, como estaba redactada la pregunta del presidente de la República y como está concebida la ley de extinción de dominio, esta está atada necesariamente al proceso penal.
no está vista como un proceso civil autónomo en el que se pueda cuestionar el origen del patrimonio de manera independiente al cometimiento de un delito. Pero si la acción de extinción de dominio está atada hoy día al cometimiento de un delito, como señala la Corte, y creo que de manera correcta, no podemos sostener que se extinga el dominio de un inmueble por estar, por ejemplo, relacionado con un tráfico de estupefacientes o con enriquecimiento ilícito, si no tengo una sentencia, porque esto afecta al derecho al debido proceso y a la presunción constitucional de inocencia. Y recordemos que este pronunciamiento de la Corte ya tuvo un tiempo atrás, cuando el presidente Lasso hizo una objeción de constitucionalidad de en ese entonces la ley de extinción de dominio, ya la Corte señaló aquello, señaló que no era posible sin sentencia ejecutoriada porque la acción de extinción de dominio está atada, está vinculada a un proceso penal. ¿Qué se debe hacer? Promover una reforma en la Asamblea, en la que la acción de extinción de dominio, al igual que ocurre, por ejemplo, de otras acciones civiles, como el develamiento del velo societario de una compañía cuando ha sido constituida de manera fraudulenta, tenga o persiga un fin civil patrimonial y no un fin penal. Doctor Jorge Benavides, este tema de la ley de extinción de dominio y el planteamiento que ha formulado el Ejecutivo, ¿cómo viabilizar, cómo agilizar estos procesos? Es importante justamente señalar la diferencia que se tiene, digamos, en las preguntas plebiscitarias de las que supone el referéndum constitucional. De modo general, una pregunta plebiscitaria lo que busca es tener el consentimiento de la ciudadanía respecto de una medida política que, como bien ha señalado Javier, debe ser canalizado por medio de una reforma en sede legislativa, que podría ser, como bien se ha señalado, a través de la iniciativa del presidente de la República y luego en el amplio marco de configuración legislativa que tienen los legisladores con un proceso de deliberación democrática, introducir las modificaciones que corresponden. En este momento, esta iniciativa, como estaba planteada, buscaba que sea una acción autónoma a la penal que existe, obviamente, cuando existe una sentencia ejecutoriada. Pero por el modo en que ha sido redactado, bueno, la Corte Constitucional ha señalado algo que es importante que la ciudadanía conozca. En cada una de estas preguntas que no pasaron el test de análisis constitucional de la Corte, es sobre todo un análisis de tipo formal, procedimental, es decir, como están redactadas las preguntas, son confusas, no ofrecen elementos de claridad conceptual para garantizar la libertad del elector. Como se había señalado, una función del control constitucional en las consultas populares en general y en las modificaciones, por ejemplo, de la Constitución en particular, se señala la finalidad de garantizar la claridad y la lealtad para que los electores puedan tomar una decisión debidamente informados. Entonces, en este sentido, al estar estas preguntas redactadas de manera confusa, sin entregar elementos adecuados para que la ciudadanía pueda pronunciarse y garantizar, como señalo, esa libertad del elector cuando tomen una decisión respecto de un proceso de consulta popular, es que la Corte Constitucional no ha dado luz verde a este tema. ¿Qué se puede hacer? En conjunto, bueno, trabajar con un proyecto de ley en su momento con la Asamblea Nacional para corregir y crear esta figura autónoma del proceso penal y avanzar con estos temas, porque tal como está redactada actualmente, bueno, esta extinción de dominio va ligada necesariamente a la existencia de una sentencia ejecutoriada. Proceder de otro modo, como ha señalado la Corte Constitucional, significaría ir por encima del debido proceso, la presunción de inocencia y otros derechos que están consagrados no solamente en el ordenamiento constitucional nacional, sino que también en tratados internacionales. Creo que en su conjunto el espíritu de la modificación es plausible, es importante porque busca temas de reactivación económica, busca temas que vayan a ayudar en el tema de la seguridad, del combate a la corrupción, el crimen transnacional, pero creo que sí se echa de menos cierta prolijidad, digamos, en la forma en cómo fueron redactadas una serie de estas iniciativas, que no pasan el test constitucional por la forma en cómo han sido redactadas. De hecho, una ayuda importante que recibe, digamos, en su conjunto este proyecto de preguntas, vino dada cuando se presentó ya la segunda parte de estas preguntas, que son finalmente donde se canalizaban propiamente enmiendas a la Constitución. Y la Corte Constitucional, en los 3 dictámenes, los relativos a consulta popular y el de modificaciones constitucionales en la modalidad de enmienda, hace sus reflexiones respecto a cómo se insertan este conjunto de modificaciones, respetando, por ejemplo, en el caso de la enmienda constitucional, los límites que tiene la enmienda.
no restringir derechos constitucionales, no modificar el procedimiento de reforma a la Constitución y no alterar los elementos constitutivos del Estado. Doctor Benavides, en el caso de la extinción de dominio, sin embargo, partiendo de la premisa, como ha señalado el doctor Palacios y usted, el principio de inocencia, sin embargo, dado la demora en los juicios, en los procesos, a veces se llega a la tercera instancia, a la casación, simplemente esto dilata el que el Estado pudiera actuar, como ha argumentado en la propia Asamblea la Fiscal General. Puede ser, pero por eso mismo el mecanismo no necesariamente debe ser canalizado por una consulta popular, sino que un proyecto de ley del presidente de la República, que dicho sea de paso, tiene amplia iniciativa legislativa para interponer una serie de proyectos de ley ante la Asamblea Nacional y se le dé, como señala el colega, esta suerte de carácter autónomo a la extinción de dominio, más con una característica civil, como se señala, y no tanto ligada a la existencia previa de una sentencia en materia penal que esté debidamente ejecutoriada. Proceder de otro modo hubiese supuesto violación de derechos constitucionales y por ello la Corte Constitucional no dio luz verde a esta pregunta como fue formulada en primer momento por parte de la Presidencia de la República. Y el tema de extradiciones, doctor Benavides, como está planteada la pregunta, se facilitará no encasillada en determinados delitos, sino en general una extradición de un delincuente. Importante lo que señala Miguel, porque justamente una de las diferencias entre la iniciativa actual presentada por Presidencia respecto de la que en su momento puso a consideración de la ciudadanía el expresidente Lasso, era que se circunscribía esto a temas de crimen organizado, un cierto transnacional. Hoy en día es mucho más amplio y en ese sentido digamos que podría obedecer a un diseño que pueda responder de mejor manera a los requerimientos que tenga el Estado ecuatoriano, pero obviamente la Corte Constitucional también repara en algunas cosas que son importantes tener en consideración, de que la extradición debe enmarcarse dentro de los principios, derechos constitucionales y lo observado por los tratados internacionales y que debe mediar un debido que tengan acuerdos y demás de extradición entre los distintos estados cuando quieran llevar a cabo estos procesos. Creo que es una medida importante. No suficiente, obviamente, porque vemos que es un problema estructural, el crimen transnacional, el narcotráfico y estas cosas, pero son medidas importantes, sin lugar a dudas, para caminar en dar mayor seguridad a la sociedad ecuatoriana. Doctor Javier Palacios, ¿por qué otros países como Colombia, citemos ese, son mucho más ágiles en la extinción de dominio, cuanto también en las extradiciones? ¿Por qué? Quizás la Constitución de Montecristi de 2008 nos impide una constitución de derechos y no que garantice el Estado de Derecho? Miguel, para mí la respuesta en realidad es que, en un momento en el año 2008 pensamos que la Constitución debía regular absolutamente todo. Y ese fue un primer obstáculo para los ecuatorianos porque era una constitución, como se llama, reglamentaria, que regula demasiados aspectos cuando debería tener mucho más generalidades. Esto, sin duda alguna, es un obstáculo. Por ejemplo, en el tema de la extradición, que ya fue promovido por el presidente Lasso, no tuvo un pronunciamiento favorable de la ciudadanía. Ahora se vuelve a insistir, obviamente ampliando el catálogo de delitos, pero igual respetando el debido proceso. Pero tengo que enmendar la Constitución porque tengo una regla procesal que actualmente me impide la extradición. Entonces, ese es un primer obstáculo que tenía el Ecuador en el tema de la extradición, que era una enmienda constitucional. No necesitaba un mero debate legislativo, una reforma de una ley me refiero, y no del texto de la Constitución. En cuanto a la extinción de dominio, creo que Colombia está mucho más avanzado. Si usted ve la legislación colombiana y cómo opera la extinción de dominio en Colombia, es mucho más ágil. Inclusive el rol de la Fiscalía tiene un papel mucho más preponderante porque la Fiscalía sí es autónoma en Colombia, lo que no ocurre en el Ecuador, que no tiene una autonomía real la Fiscalía General del Estado, porque depende del Consejo de la Judicatura. Pero ya en la extinción de dominio, y yo creo que ahí y yo esto sí insisto, y creo que fue un momento del debate parlamentario que no se entendió qué es la extinción de dominio porque lo atamos a un proceso penal. En el Ecuador ya existen acciones civiles en las que usted puede cuestionar el patrimonio, por ejemplo, de una persona jurídica, que es el develamiento del velo societario. ¿Qué es el develamiento del velo societario? Irme contra los socios porque han constituido una compañía de manera fraudulenta. Aquí se analiza si el patrimonio de la compañía es lícito, si fue o no obtenido de manera legal, y esto ya existe en el ordenamiento jurídico y de hecho la Corte Constitucional ha analizado aquello en uno de sus precedentes y ha dicho que es constitucional siempre y cuando se respete el debido proceso. Ese es el enfoque que debe darse a la acción de extinción de dominio y esto, ¿qué necesitamos? Una reforma legislativa.
La Constitución no limita que eso, la Constitución lo que limita es que se respeten las garantías del debido proceso. Pero si se hace una reforma legislativa y el presidente ahorita tiene una coalición en la Asamblea que le permite gobernar, una reforma legislativa en la que se entienda que la acción de extinción de dominio está atada a un proceso civil, en la que un juez de lo civil puede cuestionar aquello, puede pedir los justificativos si hay evidentemente los elementos de prueba y se garantiza el derecho a la defensa, va a viabilizar aquello. Porque los procesos penales duran mucho y yo no le puedo sancionar a una persona, entendiendo esta con quitarle su patrimonio, por el cometimiento del presunto delito que no ha sido sancionado. Recordemos que a partir de la jurisprudencia de la Corte, inclusive hay un nuevo recurso en materia penal que es el del doble conforme, lo cual ciertamente implica que se alargue la causa penal hasta tener una sentencia en firme que se declare la responsabilidad penal de X, Y o Z. Entonces, si seguimos atando a la causa penal extinción de dominio, simple y sencillamente vamos a necesitar una sentencia ejecutoriada. Creo que los asambleístas... sentencia ejecutoriada hasta la tercera instancia si se llega a casación. Hasta casación, o si es condenado en casación porque la fiscalía casa hasta que exista un recurso de doble conforme. Entonces, esto es importante también porque mientras no existe esta sentencia no vamos a poder extinguir el dominio. ¿Y por qué está mal? Porque aquí la ley de extinción de dominio se le hizo en el sentido como si fuese parte de la ejecución de una sentencia condenatoria, cuando para eso ya existe el Código Orgánico Integral Penal, ya tiene los mecanismos de ejecución de una sentencia para cuestionar el patrimonio de una persona, cobrar la reparación integral. Eso ya existe. La acción de extinción de dominio es otra cosa y deberíamos diferenciarla en el debate parlamentario y con eso se va a dar viabilidad. Doctor Jorge Benavides, con estos dos pliegos de preguntas que han sido presentados a la Corte y están en su fase final para viabilizar la consulta popular, ¿qué debiera responder la Corte Constitucional en los temas que no han sido precisamente ventilados? En el primer paquete fue aprobado una parte de las preguntas. Bueno, de las 19 propuestas han sido, como se ha señalado, en un primer momento aceptadas 10 y técnicamente 4 que suponen modificaciones a la Constitución. Sería simplemente un primer paso, porque en un segundo momento, como bien se ha señalado en esta mesa de diálogo, ya supone un control que haga la Corte Constitucional sobre considerandos, preguntas y anexos, que suponen ya finalmente una reforma al texto constitucional. Creo que las consultas populares, por un lado, son importantes por la legitimidad democrática que suponen que los ciudadanos puedan dar su beneplácito respecto a unas medidas políticas concretas o frente a una modificación del ordenamiento constitucional. Varias de las preguntas suponen a la vez reformas constitucionales y reformas legales. En este sentido, y Javier no me dejará mentir, recuerdan también a la iniciativa del 2011, en su momento, la primera modificación que tuvo la Constitución. La Constitución ecuatoriana ha sido modificada en 4 ocasiones, en el 2011, el 2015, el 2018 y en el 2021, en enmiendas sobre el tema de recursos presupuestarios para los GATS. Esa no es muy conocida, es de inicios del año 2021, pero en su conjunto vemos que son una serie de iniciativas que van encaminadas a reformas de seguridad, de generación de empleo, de inversiones y demás. Creo que es fundamental este momento que ya la presidencia no insista nuevamente en estas preguntas que, como ha sido ampliamente discutido a través de estas semanas, simplemente con una iniciativa legislativa por parte del presidente de la República se pueden canalizar ya esas modificaciones, puntualmente, por ejemplo, la extinción de dominio en sede legislativa. Más bien que ya se concentre, y la Corte lo hará, tiene 20 días término ya para pronunciarse sobre el tema de la segunda fase del control. Es decir, si ya lo que se está preguntando tiene la debida claridad, la lealtad para que los ciudadanos puedan acudir de modo informado a tomar una decisión. Creo que ya el debate como tal se regirá principalmente a la importancia que tienen estas 4 modificaciones: salas especializadas, jueces especializados en materia constitucional, el tema de los tratados internacionales, la posibilidad de flexibilizar las normas laborales, respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, y el tema también de la extradición. Todas estas como unas medidas que en su conjunto ayudarán a tomar decisiones claras por parte de la función ejecutiva y del resto de poderes del Estado para hacer frente a esta situación muy compleja que vive el Ecuador. Doctor Benavides, y el tema del examen de los bienes patrimoniales, si bien la Contraloría tiene esa tarea, ¿cómo se puede
mejorar el control de bienes patrimoniales en el Ecuador, especialmente en la función judicial, como se ha planteado? Claro, en su momento, bueno, también ya señalaba la Corte Constitucional de que tanto las tareas de control de recursos como de gestión es una potestad que tiene por ley la propia Contraloría General del Estado. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con el tema, digamos, de la evaluación permanente de funcionarios judiciales. Bueno, eso está incluso ya debidamente previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se trataban de preguntas que, como ha señalado la Corte Constitucional, no suponían cambios específicos, puntuales a una situación, sino que eran preguntas vagas, generales y demasiado amplias. En consecuencia, no se garantizaba, como establece la propia Corte Constitucional, la claridad y la lealtad de hacer conocer en específico a los ciudadanos qué es lo que se está preguntando. Por ello, una serie de estas iniciativas que finalmente no prosperaron a través de los dictámenes de la Corte Constitucional tiene que analizarse por parte de la función ejecutiva, haciendo uso de la amplia iniciativa que tiene para presentar proyectos de ley, canalizar las reformas correspondientes en los casos que crea que se pueden mejorar vía lo que supone el envío a la Corte Constitucional, ya no, más bien a la Asamblea Nacional, para tomar la decisión que corresponda. Doctor Javier Palacios, ¿cómo mejorar la legislación, en este caso con reformas en la Asamblea Nacional? Por ejemplo, el tema del examen de los patrimonios, especialmente en la función judicial, como plantea una de las preguntas. Pero las normas ya existen y la facultad de control de la Contraloría está. ¿Ha fallado la Contraloría? La Contraloría creo que ha fallado y también creo que es un tema institucional. Veamos cuánto tiempo hemos pasado sin tener un contralor titular. Y cuando recién lo quisimos tener, hubo un concurso atropellado de medios de acciones constitucionales que impedían en su momento la posición del doctor Torres ahora como contralor. Pero sin duda creo que la Contraloría ha fallado. Porque, y volviendo a la pregunta que hace el Ejecutivo, es una pregunta muy general y vaga, porque ni siquiera delimitaba una especie de transición en el que se debía hacer la evaluación a los jueces y juezas y todos los servidores judiciales, porque es uno de los errores que la Corte dice. Usted me está preguntando sobre evaluar a la función judicial, a todos los servidores judiciales, pero la pregunta como tal habla solo de los jueces, cuando los servidores judiciales son mucho más allá que los jueces e inclusive son los fiscales. Pero esto no se contemplaba. Yo no creo que es un tema de reformar, porque en el Ecuador pensamos que las reformas legislativas son las que viabilizan. Yo creo que es un tema de que la Contraloría haga su trabajo. Porque póngase a pensar, Miguel, en el supuesto no consentido de que pasaba la pregunta. Muchos de los patrimonios judiciales, seguramente de los que se puede cuestionar o de los que habrían sido cuestionados, habrían sido adquiridos hace más de 7 años. Ya la potestad de la Contraloría General del Estado para examinar aquello estaba caducado. Y se podría remitir a Fiscalía, o Fiscalía podría iniciar una investigación, seguramente, pero ya más débil. En lugar de que la Contraloría se hubiese hecho una investigación a tiempo, quizás habría tenido un cuestionamiento más. Y ya en el rol de evaluación de los jueces, ya en su materia, creo que el Consejo de la Judicatura sí debe cumplir con la periodicidad, que no lo ha hecho lamentablemente. La última evaluación que tenemos a los jueces es aquella del 2021, en la que se removió a los jueces de la Corte Nacional, pero esto es una evaluación excepcional, porque falta evaluar al resto del sistema, que son jueces de primer nivel y cortes provinciales, que no se ha hecho desde el año 2018. Entonces sí es necesario que se haga. Yo entiendo que también existe un problema presupuestario, pero allí debería apuntar el gobierno. O sea, si tenemos tanto interés en que se evalúe, garanticemos el presupuesto para que se cumpla esta evaluación, que no es un proceso sencillo, déjeme decirle, porque es evaluar a cientos y miles de funcionarios jurisdiccionales, incluidos también fiscales, que también son funcionarios, los notarios, que también son de la función judicial, pero todo, para realizar todo aquello se necesita presupuesto. Y si el Ejecutivo hubiera querido, en vez de promover una consulta que cuesta plata, entregar este presupuesto directo al Consejo de la Judicatura, seguramente ahorita estaríamos en un inicio de una fase de evaluación a dichos funcionarios. Y el tema de que se refirió el doctor Benavides, la pregunta relativa al trabajo por horas, ¿cómo viabilizar esto que de alguna manera ha sido una solicitud permanente y que no se ha podido plasmar? Sin quitar los derechos de los trabajadores, los derechos adquiridos que a veces invocan. Lo que pasa es que yo creo que hay una concepción más política que jurídica. Jurídicamente, en mi opinión, el trabajo por horas era viable, y en la forma que la propuesta del presidente no va tan bien. Pero recordemos que esto ya viene insistiendo desde el presidente Lasso, inclusive el presidente Moreno, ya impulsaban aquello. ¿Qué es lo que ocurrió en su momento? Que la Asamblea le preveía varios obstáculos, el CAL, por ejemplo, que no permitían tramitación de este tipo de normas. Ahora lo que el presidente ha hecho es, para evitar el entrampado legislativo, promover una enmienda constitucional en la que la Corte le ha dado viabilidad, porque no se afecta y no se puede afectar los derechos ya adquiridos por seguridad jurídica de todas las personas que hoy día tienen un contrato indefinido y que tienen ya ciertos beneficios laborales. Lo que prevé ahorita la reforma es
que por esta ocasión, por la primera vez que se contrate, se permite un tema por horas. Y esto viabiliza el trabajo, porque aquí también quienes defienden la otra posición de que sería intangibilidad de los derechos laborales no se dan cuenta de que hay mucho trabajo en negro. ¿Qué significa esto? Que no están afiliados, que básicamente nos saltamos la norma para contratar y que al día de hoy muchas personas, por ejemplo, desde el negocio más popular, una tienda, no hace un contrato laboral. Porque una tienda que le contrate a una persona para que le ayude a vender, el propietario de la tienda, con un contrato laboral, por la excesiva carga laboral que existe hoy, básicamente se vuelve inviable desde el punto de vista económico. Quiero aprovechar la presencia de dos juristas, dos constitucionalistas y académicos, el doctor Javier Palacios y el doctor Jorge Benavides, el tema de la Corte Nacional de Justicia. El viernes último no hubo cómo designar al nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional con algunos incidentes de alguna manera. No hubo los 12 votos necesarios, y que también entra en juego un tema vinculado con la aplicación del Código Orgánico de la Función Judicial, con el caso de jueces y conjueces, en el caso de conjueces que están a punto de concluir en una semana. Y cuando hay algunas normas, yo quisiera citar, por ejemplo, la prórroga de funciones, las juezas y jueces y las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazado, salvo los casos expresamente señalados en la ley. La semana anterior aquí el presidente encargado del Consejo de la Judicatura dijo que concluían ellos y se va a nombrar dentro de una lista en las Cortes Provinciales a los nuevos 4 conjueces. No se puede, hasta que sean reemplazados, seguir funcionando, como dice la prórroga de funciones del artículo 133, doctor Palacios. Miguel, yo creo que en el tema de la Corte hay que hacer dos diferenciaciones. La primera es sobre los jueces y conjueces que se prorrogan, y el otro es sobre la presidencia, la elección de la presidencia. En relación al primer punto, a ver, el artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial es absolutamente claro que los jueces permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados, y aquí es la palabra importante, aunque hubiesen cesado. Esta discusión, que en mi criterio el doctor Román está equivocado, esta discusión de que los jueces de la Corte Nacional cesan inmediatamente y que por aquello no pueden estar prorrogados en sus funciones, creo que es una lectura incorrecta del Código Orgánico de la Función Judicial. Todas las causales de cesación de funciones recogidas en el artículo 120 del Código Orgánico de la Función Judicial, todas son de cesación inmediata. Absolutamente todas. Si le destituyo, si le remuevo, si renuncian, todas son inmediatas. No existe esto de la cesación en 5 días, en 1 mes, en 2 semanas. No, todas las causales de cesación son inmediatas. ¿Qué parte del presupuesto de la norma? Si es cesado y no ha sido reemplazado legalmente, debe ser prorrogado en funciones. Déjeme preguntarle, doctor Palacios, de sus conocimientos, ¿eso significa que no existe norma específica que señale que los jueces y juezas de la Corte Nacional se les excluya de la prórroga de funciones del artículo 133? ¿Hay alguna norma? No hay. No hay norma. De hecho, Miguel, el artículo 133 dice salvo las excepciones señaladas en la ley. ¿Cuáles son las excepciones? Son 2. Son 3 en realidad. La remoción, porque no pasé la evaluación, no me puedo quedar administrando justicia. La destitución, porque alguien destituido no puede permanecer en funciones. Y la más lógica, que es la muerte. Pero, y esto además, Miguel, tiene una razón, algo sensato, y el problema aquí se da porque cuando hubieron 2 vocales del Consejo de la Judicatura, hoy privados de su libertad, hicieron un concurso que adolecía de vicios de nulidad. No se pudo llevar a cabo el concurso ahora con la necesaria oportunidad. Si el concurso hubiera sido llevado con la necesaria oportunidad, no hubiéramos tenido este problema. Y para cerrar en el tema del presidente, que creo que tenemos el mismo problema. Muchas voces decían que como el doctor Saquicela ya iba a cumplir su periodo, tenía que encargársele, en caso de que no hubieran los votos, como en efecto ocurrió la anterior semana, tenía que encargársele al juez más antiguo. Yo creo que todos los candidatos tienen las credenciales necesarias. Sin embargo, esto de encargarle al juez más antiguo solo lo puedo hacer si el Código Orgánico lo permite. Esta norma no existe en el Código Orgánico. No se puede encargar al más antiguo. La doctora Camacho reivindica eso, por ejemplo. No se puede encargar. Y de hecho el doctor Swing, en una entrevista que dio a un medio radial la semana pasada, reconoce que no existe norma. Porque en efecto, ¿cómo si no hay norma quieren eso? Eso no es por practicidad. Más aún, déjeme decirle una crítica que no entre en la parte legal. La aspirante doctora Daniela Camacho, ya no en lo legal, en lo ético, se ha confesado amiga íntima de quien está hoy en la cárcel. Amiga íntima del señor Pablo Celi, condenado en primera instancia por el caso Las Torres. Eso deslegitima desde el punto de vista moral y ético.
Por supuesto, creo que es un punto que abona la discusión, más aún cuando la doctora Camacho fue quien sugirió el nombre del doctor Terán para presidir la terna del Consejo de la Judicatura. Y con esto sí que es importante, Miguel, y es, no recordemos que aquí no es un tema de practicidad o porque los amigos del Pleno de la Corte Nacional quieren encargar al más antiguo o a la persona que quieran. Esto es un tema de norma. Esto no es un tema de personas, es un tema de norma. Para yo encargar la presidencia a X o Y funcionario, debo tener norma que me permita, porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia no solo ejerce funciones administrativas del Pleno, también tiene funciones jurisdiccionales, es el encargado de las extradiciones, por ejemplo. ¿Cómo voy a encargar por consenso del Pleno de la Corte Nacional de Justicia a una persona sin que exista norma de cobertura? ¿Qué es lo que pasa con los funcionarios cuando no son legalmente reemplazados? Se prorrogan hasta que no existan los votos. Por eso la Corte Nacional de Justicia, si quiere que no esté el doctor Saquicela, deben existir los votos para reemplazarle al doctor Saquicela, o si quiere que el doctor Saquicela permanezca, reelegirlo al doctor Saquicela. Pero no existe esta posibilidad. Y si no hay los 12 votos, por el mandato legal tiene que seguir hasta que le reemplace. El artículo Saquicela. El artículo 121 es absolutamente claro y señala que los servidores judiciales, ni siquiera jurisdiccionales, permanecerán en su cargo hasta ser legalmente reemplazados. La regla específica del 133 es para los jueces. El 121, en cambio, es para todos los servidores. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, además de ejercer funciones jurisdiccionales, es un servidor judicial que cumple funciones administrativas del Pleno. Una de las funciones, de hecho, más importantes es remitir la terna del Consejo de la Judicatura. Yo no puedo encargar a una persona, por más simpático que me parezca, si no tengo norma que me permite. Claro, lo que usted sustenta, doctor Palacios, artículo 121, funciones prorrogadas, dice textualmente: la servidora o el servidor de la función judicial que hubiere cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. Así es, y esta norma sin duda alguna le cobija al presidente de la Corte Nacional, porque además recordemos, y esto es un principio general de todas las personas que son designadas a través de una votación universal, que sería este caso. Si no se elige al sucesor, este queda prorrogado en funciones, y ejemplos hay varios. El defensor público, por ejemplo, los vocales del Consejo Nacional Electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otros funcionarios de una larga lista de etcétera, en la que si no son legalmente reemplazados quedan prorrogados, porque no es que automáticamente. Por supuesto. Incluso permítame, doctor Palacios, antes de darle la palabra al doctor Benavides, que comente. El reglamento de la LOCEP dice: en los casos se mantendrá la representación institucional que se hubiera establecido hasta que se produzca el reemplazo. Efectivamente, y la LOCEP es aplicable a los servidores de la función judicial. Expresamente señala la norma que es aplicable. Lo único que diferencia son las reglas específicas. ¿Cuáles son las reglas específicas? Las causales de destitución, los sumarios disciplinarios que se rigen por el Código Orgánico de la Función Judicial. Doctor Jorge Benavides, por favor. Línea. Dos temas: la elección de presidente de la Corte Nacional y la prórroga de los con jueces. Ya, súper rápido, solo un breve comentario al tema de la eliminación de la prohibición del trabajo por horas. De paso, también ahí hay reformas de tipo normativo legal para el contrato a plazo fijo, que es importante tenerlo. En su momento estaba dentro de la normativa laboral, después fue modificado y se lo sacó. Bueno, creo que es una medida importante para reactivar la economía. Pero antes de que vaya, a propósito de eso, usted que también ejerciera tiempos atrás el tema de la viceministra de Trabajo, ¿es viable, por tanto, el tema del trabajo por horas que permita esta contratación con esta modalidad? Así es, el momento en que se dé, y de hecho ya lo ha hecho la Corte Constitucional, para el plebiscito de reformas legales respecto a nuevamente la regulación del contrato a plazo fijo, que como señalo ya existía en la normativa laboral y que después fue dejado sin efecto, unas modificaciones, y luego también ya permitiendo el tema de la contratación por horas. Creo que es importante tener en consideración otros principios que están en la Constitución, por ejemplo, el tema de empleo pleno. La propia Constitución, en una apuesta bastante ambiciosa desde el punto de vista de reactivar la economía, habla de que la economía propenderá al pleno empleo. Y una medida importante es el trabajo por horas, obviamente con todas las particularidades y el respeto a los derechos de los trabajadores, como ha sido formulado por parte de la iniciativa del presidente de la República y lo que ha señalado la Corte Constitucional. Un comentario bastante sencillo pero rápido, que creo que engloba lo que se viene trabajando este rato y que es complejo en la función judicial. Tener en cuenta dos principios que son claves. El primero, el tema del principio de legalidad, que a nosotros nos enseñan en las facultades de Derecho. Cualquier funcionario público, y los judiciales no son la excepción,
deben actuar en el marco de las atribuciones que le da el ordenamiento. Así es, el ordenamiento jurídico. Entonces, por importantes que puedan ser las iniciativas de buscar en su consenso por parte de los miembros del Poder Judicial, de darle una salida, si esta no está debidamente prevista dentro del ordenamiento jurídico, mal podríamos tomar una iniciativa al margen de lo que diga la norma. Y también viejo aforismo de que en derecho público se hace lo que está establecido en la norma. Teniendo estas dos ideas claras, creo que es importante tener en consideración incluso los pronunciamientos que en su momento hizo la Procuraduría General del Estado respecto a que legalmente reemplazados, si no han sido legalmente reemplazados, bueno, habrá una prórroga de funciones. Y al final los servidores públicos, indistintamente del área que estén, ejecutiva, transparencia, función judicial, son funcionarios públicos ante todo. Si bien tienen ciertas particularidades que supone su régimen como tal, determinada normativa en el ámbito de la LOCEP, incluso actúa como norma supletoria y en general para todos los servidores públicos. En este caso específico, el presidente de la Corte Nacional, si no hay los 12 votos, tiene que seguir hasta ser legalmente reemplazado. Así es, esa es la lectura en su conjunto de lo que dice el ordenamiento jurídico. Y creo que es fundamental. Lo que reivindican son posiciones. Antiguos. Son posiciones que yo entiendo son importantes para dar una suerte de consenso y legitimidad y una puerta de salida a un conflicto que se viene dando dentro de la función judicial, pero deben estar claros los servidores públicos en general y los de la función judicial en particular, porque como usted advierte, Miguel, precisamente se encargan de la aplicación de la ley, de administrar justicia, de tener la jurisdicción fundamentado en lo que dice la ley, la competencia, las atribuciones, es que actúen siempre marcados en lo que establece la normativa. Hay normativa constitucional, hay normativa legal, hay pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado y en ese sentido lo importante es que se canalice esa urgencia que tiene la función judicial siguiendo los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. Y el caso de los conjueces, que también el doctor Palacios fue muy claro. Le pregunto lo que le dice al doctor Palacios. ¿Acaso existe una norma específica que señale que los jueces o juezas o conjueces de la Corte Nacional se les excluya de la prórroga de funciones que está en el artículo 136? Pasa que ahí, como se señalaba justamente, ya las causales son inmediatas para que dejen de estar dentro del organismo. Entonces, por lo tanto, tendrá que ser diferenciado claramente lo que es la prórroga de los funcionarios, el tema de la presidencia como tal, de la función de la Corte Nacional, pero siempre lo importante es que se canalice por medio del ordenamiento jurídico. Yo entiendo que son iniciativas que se dan de manera incluso importante por buscar consenso, pero deben enmarcarse dentro de lo que establece el ordenamiento jurídico. En el caso de los conjueces, el doctor Álvaro Román el viernes último aquí dijo que iba a nombrar 4 conjueces y se van, porque se van al cumplir el término. Si es que están amparados la prórroga, los conjueces, ¿por qué ese aceleramiento, como bien ha dicho el doctor Palacios? Creo que es una suerte de respuesta ante un problema grave institucional, pero lo que yo puedo decir es que lo importante es que se canalice a través del marco jurídico correspondiente. Y eso necesariamente a lo mejor no sea, digamos, lo que espera a lo mejor la ciudadanía en estos momentos complejos, pero es una obligación de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, actuar en el marco de lo que supone el principio de legalidad. Que aunque sea reiterativa la idea, es que los funcionarios públicos deben actuar dentro de las competencias que les son otorgadas por el ordenamiento jurídico. Finalmente, para concluir estos diálogos muy ilustrativos, por cierto, doctor Palacios, ¿por qué entonces el presidente encargado del Consejo de la Judicatura se afana en nombrar rápidamente a los conjueces? Y yo creo que el doctor Román está cometiendo un error en que él quiere ser políticamente correcto, pero no jurídicamente correcto. Jurídicamente correcto, no existe norma que le permita, en el caso de que los jueces de la Nacional hayan cumplido el periodo, nombrar a los conjueces. Y esto es importante por lo que decía el doctor Benavides, que es del principio de legalidad, y más aún en el tema de los jueces, porque para que el doctor Román pueda nombrar conjueces ahorita que reemplacen a los jueces que cumplieron su periodo, debe tener una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que le permita hacer aquello. Pero lo que resulta, Miguel, es que el artículo 173.1, el numeral segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, lo que señala es que los conjueces solo reemplazan a los jueces dentro del periodo para el cual fueron designados los jueces. Y dentro de ese periodo pueden suplir a los jueces por 2 causales, por ausencia y por impedimento. No existe otra norma que permita nombrar a conjueces para que reemplacen ahorita a los jueces. El momento en el que el juez cumple su periodo, el conjuez ya no puede subir, y esto es por un aforismo jurídico. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Bien, muchas gracias a los juristas constitucionalistas académicos, el doctor Javier Palacios y el doctor Jorge Benavides, decano en el IAEN, por ilustrarnos en temas fundamentales como la consulta popular, el plebiscito y también la renovación en la Corte Nacional de Justicia y la situación de los conjueces nacionales. Muchas gracias, Javier y Jorge, muy amables. Gracias. Un gusto, Miguel. Muy buen día. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a un corte y volvemos precisamente con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el sol de la papaya decide ser